Tengo en la línea telefónica a un distinguido amigo, siempre colaborador con este programa. Se trata de Janel Ferreras, un distinguido mercadólogo, diplomático, analista político, con quien quiero conversar de inmediato en este programa. Bienvenido al programa, Janel Ferreras. Un placer tenerte, aún sea por la vía telefónica. Encantado. Buenas noches, Juan Cruz Trifolio. Buenas noches a todo el pueblo dominicano y a toda la diáspora dominicana en Estados Unidos, en el Caribe y Europa. Para mí es un placer compartir con ustedes esta vía telefónica. Janel, gracias, muy amable. Realmente, ¿cómo describir la situación que se está viviendo en los actuales momentos en la hermana República Bolivariana de Venezuela, por favor? Bueno, yo creo que fue un evento catastrófico para la democracia latinoamericana. Nosotros tenemos un sistema en la mayoría de los países latinoamericanos llamado democracia. La democracia se contempla con la voluntad popular y mayoritaria del pueblo, que está convocado a unas elecciones libres y transparentes cada 4 años, y en el caso de Venezuela, con un periodo más amplio. Ahora, ¿qué sucede en la política venezolana? Lamentablemente, el Partido Socialista Unido de Venezuela, partido fundado y creado por el expresidente Hugo Rafael Chávez Frías, no ha tenido la visión de hacer una renovación interna a las filas dentro del partido y ha optado por llevar a Maduro en 2 ocasiones consecutivas. La mayor parte de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela no está apoyando a Nicolás Maduro. Es una minoría dentro del partido que lo está empujando, y esa minoría está encabezada por una figura dantesca dentro del Partido Socialista Unido llamado Diosdado Cabello. La realidad es que hace aproximadamente 10 días nosotros estuvimos en Venezuela en una visita académica, familiar y turística, y nos dimos cuenta de que gran parte del pueblo venezolano, no solamente de la oposición, sino parte del propio Partido Socialista Unido de Venezuela, estaba contraria a un tercer periodo del presidente Nicolás Maduro. Lo que sucedió el día de las elecciones fue prácticamente un asalto a la voluntad popular. La oposición sacó el 72% de los votos y la propuesta oficialista aproximadamente el 26%. Hay que señalar también lo siguiente: a la población se le impidió iniciar la votación a temprana edad con un sistema fraudulento donde la mayoría de las filas tuvieron fluidez a partir del mediodía. Nosotros no podemos, como sociedad dominicana, apoyar ningún sistema donde la democracia sea vulnerada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que vernos en ese espejo, en el pasado y también en el futuro. Hay una posición importante, Trifolio, que hemos destacado a través de la mayoría de los programas que nos han invitado, y es referente a la importancia de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica. Cuando las Fuerzas Armadas no tienen compromiso patriótico y soberano, entonces se comportan como vándalos a favor de una minoría que gobierna. Las Fuerzas Armadas tienen que garantizar de que la voluntad del pueblo sea efectiva en el día de las elecciones, y le deben lealtad al soberano. Y el soberano ya decidió que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Janel, realmente tú que eres un conocedor, un hombre experimentado en materia de diplomacia, además de mercadólogo, de ser un hombre que domina la geopolítica, ¿cuál es tu valoración en torno a la actitud asumida por Nicolás Maduro frente a los países que de una forma u otra se han nucleado y han exigido que, en ánimo de que prevalezca el respeto, ¿verdad?, a la voluntad popular en Venezuela, pues las documentaciones del proceso, entiéndase actas, sean presentadas de manera abierta, de manera franca, de forma transparente, para que de una vez y para siempre este distinguido señor
¿verdad?, Nicolás Maduro entienda de que la voluntad popular se exprese, como ya de hecho se ha expresado, se manifieste contraria al estilo, al modelo de gobernanza que encabeza este señor de apellido Maduro. ¿Cuál es tu parecer? ¿Cuál es tu valoración? Fíjate que de hecho Maduro pues ha reaccionado hasta rompiendo relaciones diplomáticas con países que tradicionalmente han mantenido un vínculo, ¿verdad?, de colaboración, un vínculo comercial importante con ese hermano país latinoamericano. Mira, hay un factor importante en este proceso de educación televisiva que tú a través de esta pantalla llevas a todo el pueblo dominicano dentro y fuera de la geografía nacional. Trifolio, cuando hay una convocatoria a elecciones transparentes y democráticas, hay un factor que se llama delegado, que no es más que una especie de observador, de veedor, interesado dentro de un colegio electoral. Pero hay otra figura que se llama observador internacional. La principal misión de un observador internacional es validar y cuidarse de que dentro de ese proceso electoral no exista el fantasma del fraude. Ahora, ¿qué pasó en Venezuela? Venezuela le impidió a los partidos de la oposición que pudieran inscribir nacionales y aquellos expresidentes que de forma preocupada fueron a Panamá para despegar hacia Maiquetía, el sistema de la aviación venezolana no le permitió entrar a Venezuela. ¿Cuáles fueron los observadores que Venezuela permitió entrar a través de una invitación tipo pantomima? Aquellos observadores cuya misión no era observar el proceso electoral, sino validar un fraude que a todas luces se veía de antemano que estaba montado por un sistema electoral cantinflesco, abusivo y criminal, que no solamente se prestó para violentar la voluntad de todo un pueblo, sino de cambiar el curso de la historia con un absurdo como este que acaban de presentar. Resulta válido, Janel Ferreras, resulta válido considerar como injerencistas a esos observadores como vía para justificar la no entrada a Venezuela. No, es que no son injerencias. Tengo que explicar aquí en este espacio, que es un espacio educativo. Si Juan Cruz Trifolio va a participar en un proceso electoral y su competencia es Janel Ferreras, tanto Juan Cruz Trifolio como Janel Ferreras tienen la facultad de invitar y registrar sus observadores internacionales. Hay una tercera fuerza, que es el Consejo Nacional Electoral, que también tiene la facultad de invitar observadores internacionales que van en un rol oficial de observación. Pero los observadores van en todas las direcciones. Hay observadores del oficialismo y hay observadores de la oposición. Ahora, ¿cuáles fueron los observadores que le permitieron entrar a Venezuela? Los que están comprometidos de manera tan abusiva en contra de la voluntad de un pueblo. Por eso, nosotros estamos levantando nuestra voz de alerta como democráticos que somos, no en contra del gobierno de Venezuela, sino en contra de las elecciones del pasado domingo, que fue un asalto a la voluntad popular en un pueblo que no tiene que seguir viviendo con un salario mínimo de $10 mensual a un profesional de alto nivel. Janel, nadie vive con 600 pesos al mes. Janel, sin invitarte, porque sería un irrespeto de nuestra parte a que te colocaras frente a una bola de cristal, pero por favor, en base a tu experiencia, a tu formación como hombre conocedor de la diplomacia, del mercadeo y de la geopolítica, por favor, irrádianos un poco de luz. ¿Cómo podría terminar todo este proceso? Mira, lo primero es que el proceso en Venezuela tendrá 5 etapas, y te la voy a enumerar. La primera etapa es la resistencia ciudadana frente al gobierno usurpador de Nicolás Maduro. El pueblo venezolano está en las calles y esa revuelta popular
se puede ver afectada en una guerra civil, porque el principal hostigador de la democracia, llamado Diosdado Cabello, está haciendo un llamamiento a las tropas oficialistas que salgan a matar a la población civil con la intención de agrementar la población libre y soberana. La segunda etapa es la incursión de sectores militares venezolanos que se pondrán a favor del pueblo y en contra de los generales impostores que lo gobiernan. Y esa manifestación, día a día, la población internacional verá cómo oficiales, sobre todo subalternos y de clases, serán los protagonistas de esta revolución militar a favor del pueblo. La tercera etapa podría ser entonces una manifestación conjunta de los países latinoamericanos que están opuestos a una dictadura, desconociendo la voluntad popular. Y la cuarta etapa, y es la etapa más peligrosa, será la inminente intervención internacional militar para poder rescatar al pueblo de Venezuela de un tirano llamado Nicolás Maduro, que se ha querido quedar con la voluntad de todo un pueblo. Janel Ferreras, muchísimas gracias, muy amable. Infinitamente agradecemos siempre tu participación valiosa aquí en Con Punto y Coma, donde vienen a conversar aquellos que verdaderamente tienen algo que decir. Muy amable, Janel Ferreras, una gran participación, ¿verdad? Una hermosa e interesante panorámica sobre lo que desgraciadamente está ocurriendo